Bueno, hola a todos. Soy Nicolás Londoño y vengo a presentarles el código Starte, el arte es código o el lenguaje de programación Scala. Como una breve introducción, el Simple Cubic Language for Programming Tasks, o SCOLP, es un lenguaje de programación Turing completo y ecosistema artístico diseñado para retar la interfaz actual de la máquina de escribir como interfaz predilecta para la programación. SCOLP disrumpe este estándar mediante utilizar una interfaz tridimensional completamente física para representar el código y su especificación como lenguaje. Esto nace de la observación de que ningún usuario es creado de manera igual. Eh, el teclado y de por sí la interfaz de máquina de escribir no es quizás la más amigable con todo tipo de personas. Podemos pensar que personas con discapacidades, sea cognitivas o físicas, no tienen el mejor tiempo con un teclado. Adicionalmente, la programación de por sí tiene una curva de aprendizaje bastante empinada y bastantes desisten en el intento por esto mismo. Adicionalmente, hemos dictado todo este tiempo programación con los mismos métodos e interfaces que siempre hemos utilizado, entonces, pues, es un problema que simplemente se acumula sobre sí mismo. Eso nos deja que el estado deseado de la programación es que todo mundo, sin peros, debería poder programar, y para eso necesitamos formas mucho más acercables y en parte también amigables con cualquier tipo de usuarios. Entonces, la pregunta que yo se puede voltear también es si programar también puede ser medio para fines creativos o si fines creativos pueden ser usados para programar. Rápidamente, los conceptos claves del lenguaje tenemos principalmente los bloques, que he traído unos cuantos acá. Estos son los bloques, son bloques de plásticos impresos en 3D y sostienen al inicio una operación, logran sostener parámetros con fichas de tablero. Las piezas son completamente modulares y tienen dos puntos de conexión a cada lado, de los cuales podemos ajustar o fijar prácticamente de manera libre. En cuanto a estructuras de datos, solo tenemos pilas. Realmente las únicas estructuras de datos que necesitamos son pilas, primero que entra, último que sale. Estas pilas son arbitrariamente grandes tanto en tamaño como en capacidad y en su primer uso son definidas eh, con un identificador, siendo este una forma que se pueda dibujar en las fichitas de tablero. Dado que hay infinitas formas para poder dibujar en un espacio de uno por uno, hay por consiguiente infinitas pilas para ser utilizadas. En cuanto a tipos de datos, el único que realmente necesitamos son números. Son el único tipo de datos realmente que puede manejar Sculpt. Números realmente pues, pueden ser cualquiera, no hay limitación real sobre qué tipo de números se pueden utilizar, siempre y cuando solo se escriba su literal. Ahora, rápidamente, vamos con las operaciones. Hay un total de solo 13 operaciones en todo el lenguaje que se categorizan pues, principalmente en tres grandes grupos, que son operaciones sobre pilas, operaciones aritméticas y operaciones de flujo de control. En las pilas tenemos esas cuatro, que son push, pop, move y duplicate. Estas nos permiten insertar, sacar, mover o duplicar datos dentro de una pila, permitiéndonos un completo rango de operaciones y manipulación sobre los datos en una pila. Yendo con los aritméticos, empezamos con los 5 de siempre, suma, resta, división, multiplicación y módulo. Esos funcionan en sitio, tomando los elementos del stack, operándolos y volviéndolos a empujar, pues, empujando el resultado de vuelta al stack de donde salieron. Consideraciones varias en casos donde la aritmética no está definida, como por ejemplo división o módulo por cero, se inserta un valor nulo, el cual, pues, si no se opera de manera especial, puede tener pues, consecuencias no tan deseadas en un lenguaje, en un programa, perdón. Adicionalmente tenemos comparación, funciona también, pues, un poco como otros lenguajes. Si el primer valor es menor al segundo, se empuja un -1 a la pila, cero si son iguales a 1 de lo contrario. Y finalmente tenemos negación, que solo nos voltea el símbolo de pues, el último número en el stack. Y con flujo de control tenemos solo las últimas tres operaciones, que son el salto. El salto toma un stack o un valor como parámetro y pues salta esa cantidad de bloques en el código. Los saltos decimales pues son solo truncados, no nos importa la parte decimal, un salto de piso es un salto de 3. Y los números negativos funcionan como se esperaría, saltando hacia atrás en el código, permitiéndonos realizar ciclos. Adicionalmente, está la pregunta que
funciona para ejecución condicional de nuestro código. Para ejecución condicional de nuestro código, toma un stack como parámetro y evalúa el valor superior. De ser este positivo, el bloque inmediatamente siguiente se ejecuta, de lo contrario se salta y continúa un bloque después. Eso es todo. En cuanto a la computación, pero pues acá tengo bastantes más piezas y solo he hablado de dos. El resto es porque hay bastantes más herramientas en nuestra caja disponibles para armar artefactos interesantes sin necesariamente servir computación. Ya vieron dos de ellos, que son los conectores. Los conectores nos permiten hacer uniones entre piezas, dándoles pues algo más de estructura. Las piezas también son ajustables, dado que si queremos asignarle algo de movimiento a una pieza, pues podemos fácilmente, o si queremos solo dejarla completamente sólida, también está a nuestra disposición. También existen estos conjuntores que nos permiten unir tres componentes juntos, permitiéndonos así pues tener como un mayor control sobre cómo se ve y hacia dónde crece nuestra estructura. Y también permitiéndonos realizar ciclos más intuitivos como un bucle literal de fichas físicas. Son las cuñas. También hay extensores, que son estos de acá, que solo nos permiten hacer una conexión un poco más larga entre componentes y pues también darle como algo más de forma a este. En cuanto a la estética de Sculpt, hay unos cuantos preceptos de diseño y estética que se siguieron como base del diseño de los bloques físicos. El primero es la intuitividad por naturaleza. Todas las piezas tienen formas pues, relativamente distintivas que son indicativas de dónde conectan y cómo acoplan con el resto. Fácilmente reproducible, todo esto es impresión 3D. Sin embargo, todos los planos y esquemas están disponibles para su fabricación en prácticamente cualquier material que se pueda. Altamente adaptable, nada nos impide empezar a agregarle, por ejemplo, braille a estas piezas o hacerlas más grandes si nos preocupa que pues, se vaya a utilizar un aula de clases con niños pequeños y haya un riesgo de asfixia, por ejemplo. En general no hay limitación y no hay realmente un tope en cuanto puedan cambiar las piezas para adaptarse a un caso de uso en particular. Las formas y la iconografía es distintiva, dándole así una diferencia clara entre todo el resto para no tener confusiones. Y finalmente, está diseñado también para ser agnóstico tanto al lenguaje como a cultura. No nos importa si estamos aquí o en algún país que lea del otro lado o en general que hable algún otro lenguaje. Solo las fichas están diseñadas para ser pues, relativamente universales. En cuanto a la validación, decidimos evaluar Sculpt en dos categorías. Primero, su facilidad de uso y en general qué tanta retención tenemos del conocimiento utilizando Sculpt y también como una vista general y los resultados desde un punto de vista más estético. Se condujo una serie de sesiones donde los participantes fueron eh, introducidos a Sculpt en orden de, pues, a razón de validar pues lo que estábamos proponiendo mediante encuestas, entrevistas y pruebas. Los participantes variaron principalmente en educación, desde estudiantes de educación primaria hasta graduados, grados universitarios. Su conocimiento de programación, desde cero hasta profesionales ya en el campo. Y en su experiencia artística, empezando desde gente que realmente no se considera artista, hasta artistas que también son profesionales en el campo. Se condujo un total de 6 sesiones, no voy a explicar todas porque son tantas, son un poco bastantes. Rápidamente, la primera fue en el CREA, acá en la Universidad de los Andes, donde estudiantes de bachillerato tuvieron una sesión de media hora y luego un espacio de 2 horas donde se les dejó interactuar libremente con Sculpt en una versión relativamente nueva, lo cual nos dio la oportunidad de hacer una prueba un poco más material de la solución. Como se esperaba, bastantes piezas se rompieron. Sin embargo, reveló bastantes como aspectos interesantes sobre el diseño y lugares de mejoría en cuanto a resistencia estructural y en general como el tamaño mismo de las piezas. Adicionalmente, habían bastantes piezas relativamente pequeñas y con bordes bastante filosos y los muchachos, algunos quejaron de que quizás estaba dañando demasiado en las manos, lo cual también nos dio un poco un insight en realmente qué mejorar desde el punto de vista
estructural. Cuando a la computación no hubo una tarea en específico que respondieran, sin embargo, varios estudiantes mostraron una proeza considerable armando programas sencillos como sumando los números de una lista. La siguiente sesión fue la que tuve el placer de dar en el Congreso Colombiano de Computación número 18, en Manizales, donde los asistentes y participantes fueron invitados libremente a pues, interactuar con Sculpt. Los entrevistados, los que atendieron, dieron en general un feedback bastante positivo, con un interés bastante curioso en la materialidad y su potencial aplicabilidad en aulas. Y adicionalmente, los participantes que desearon adentrarse un poco más, se les dio acceso a Sculpt y se les puso de tarea realizar un algoritmo que resuelve, pues, que llene una pila con los números de la secuencia Fibonacci. De los 4 grupos de estudiantes que se acercaron, 2 lograron hacer una implementación válida. E incluso estos 2 grupos entraron en una rivalidad un poco amistosa de ver quién puede hacerlo con menos bloques, lo cual también agregó como bastante a la conversación sobre realmente cómo se puede utilizar Sculpt y cómo hacerlo un poco más óptimo. Adicionalmente, un salón acá atrás se realizó una sesión abierta por medio de las redes sociales de la universidad, donde estudiantes de pregrado y también algunos de doctorado tuvieron una sesión de 45 minutos con Sculpt y se les puso una serie de problemas, entre ellos implementar varias funciones como map y reduce, también el mismo algoritmo de Fibonacci, y ordenar una lista. Sorprendentemente nadie lo hizo, nadie lo logró para hacer de sistemas. Sin embargo, se abrieron bastantes conversaciones muy relevantes sobre la lógica interna de Scott en cuanto a la lógica, cómo representar valores booleanos y el null. Conversaciones que al final tuvieron pues, un impacto bastante real en cuanto a la implementación final de Scott. También hubo una sesión pequeña con artistas. 3 artistas fueron invitados a probar Sculpt. Estos artistas, como campo de acción principal, estaban pues en la industria de la animación y el diseño gráfico, y pues reportaron tener como un conocimiento base de programación no muy vasto, pero sí en general alfabetismo tecnológico considerable dado su campo de acción. En general, los artistas agarraron los conceptos de programación muy rápido, sin embargo, fallaron al integrarlos, eh, aunque igual entendían perfectamente cada instrucción, cómo funcionaba individualmente y su sintaxis y su, pues, en general, morfología. Fueron los más rápidos en coger estos conceptos y en cuanto a la estética principalmente, que era el motivo de esta prueba en particular, hubo pues bastante feedback positivo como una muy buena herramienta y un muy buen conjunto de construcción material. Y las últimas 2 sesiones fueron en el CREA de la Universidad de los Andes. Esta primera fue un poco inesperada ya que no contemplábamos gente tan infante, pero tuvimos una sesión con estudiantes de 8 a 10 años donde se les dio también una cátedra de 30 minutos de Sculpt rápidamente y también pues como bastante más enfocado en básicos de algorítmica, y se les asignó que sumar una lista de números. No tan sorprendentemente, fue un poco un fracaso, sin embargo, 2 de los 15 lo lograron, con lo cual me contento bastante. Pero al entrevistar al profesor acompañante, sí nos informó que jamás había visto a los estudiantes tan enganchados con algún objeto físico. Entonces, por lo menos, cautiva de una manera relativamente efectiva el interés de estos niños. Y la última fue con un grupo de adolescentes de 15 a 17 años con de poco a nada de experiencia de programación. Se dividieron en 6 grupos y se les asignó 6 problemas después de una cátedra de 45 minutos. 4 de los 6 lograron los problemas que incluían sumar los números de una lista, mapear alguna función a una lista o reducir la lista misma. En las encuestas también se reportó en general bastante buena aprobación del lenguaje y pues también se mostró que los estudiantes en general tienden a retener un poco mejor los conceptos, principalmente, ok, rápido, cierro rápido, principalmente con lógica de programación y estructuras de datos. Conclusiones, la validación, ok, esto nos puede empezar a abrir como más preguntas sobre como otros preceptos que tenemos de programación y pues principalmente, y el que considero yo más importante, la accesibilidad.
Y hay una última cosa y es que la interpretación humana puede llegar a ser un poco un caos porque pues el humano no es perfecto. Sin embargo, para ese mismo motivo se ha creado, si es que abre, Sculptor, que es nada más y nada menos que un compilador y entorno de ejecución completamente hecho en línea a partir de Scala para correr programas en Sculpt pues de manera portátil. Y los asistentes de ustedes se darán cuenta que eso es una implementación de un BC Beaver simulando una máquina de Turing, ergo prueba más o menos formal de la completitud de Turing de Sculpt. Entonces, esto es de fuente abierta, la colaboración es bienvenida y gracias.